Una que ya la conocemos y otra que es básicamente nueva, y el jueves termino la información, ¿de acuerdo? Porque darlo todo, dejarlo, sí está un poquito pesadito. Entonces, literalmente, las leyes de la termodinámica son cuatro en realidad. Comúnmente nomás se habla de tres, pero son cuatro. La primera es la llamada ley cero. ¿Sí? Esta ley habla sobre el equilibrio termodinámico. Termodinámico. Tenemos la primera ley, que nos habla sobre la relación, que es la que vamos a ver hoy, entre la energía interna y el calor y el trabajo. Trabajo. En vez de poner y, voy a poner con el calor y el trabajo. Vamos a ver hoy. Luego tenemos la segunda ley de la termodinámica. Esta ley es un poquito confusa, por eso le vamos a dar su propio apartado el próximo jueves, ¿sí? Pero esta ley introduce una nueva cantidad llamada entropía. Por si alguien alguna vez la llegó a escuchar, es la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Ah, esta también está relacionada con conservación de la energía. Y esta está relacionada, la entropía está relacionada con no sé si llamarlo, ¿cómo decirlo? Vamos a dejarlo así por el momento. Es un poco difícil de resumirlo en un solo orden. Eh, Probablemente hayan visto películas o incluso hay una aplicación, un juego que se llama Entropía, ¿sí? Y y bueno, hay mucha parte filosófica en relación a esta palabra y básicamente se trata del orden de las moléculas, de las partículas dentro de un cuerpo, ¿sí? Habla sobre eso. Bueno, lo vamos a hablar un poquito más detallado el jueves. Y la tercera ley, esta la voy a definir muy rápido, que básicamente nos habla sobre el cero absoluto, como la unidad mínima de temperatura a la cual se puede llegar. ¿Ok? Estas son las leyes. Entonces, em, en principio, la primera ley nos dice que cuando dos objetos o cuerpos se encuentran en contacto termodinámico, ¿a qué me refiero con contacto termodinámico? Bueno, sabemos que la forma de transferir calor
es a través de conducción, convección y radiación. Entonces, si tenemos alguno de estos procesos de transferencia de calor, entonces estamos en contacto termodinámico. O sea, no es necesario que estemos tocando dos objetos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de radiación no es necesario que se estén tocando. Entonces, cuando dos cuerpos se encuentran en contacto termodinámico, estos llegarán a un estado en el que la energía interna, paréntesis temperatura, son la misma para, ¿ok? Es decir, a ver, en la sesión antes de irnos de vacaciones, y bueno, en su mayoría, casi todas las sesiones, hablamos de tres cantidades que modifican eh, interna, que modifican el estado de un sistema. El estado del sistema se refiere justamente a el valor de esas cantidades, ¿ok? O sea, un estado es, tenemos una cantidad con un cierto valor, otra con cierto valor y otra con cierto valor. Entonces, ¿cuáles son esas tres cantidades que hemos estado hablando todo el tiempo, jóvenes? Que son las que podemos cambiar, ¿sí? O que cambian al suministrar calor o demás. ¿Cuáles son esas tres cantidades? Manténgase tanto como le sea posible, señorita Sofía. ¿Ok? Em, o igual puedes salir un momento en lo que reinicias tu módem y aquí te esperamos. Entonces, ¿alguien se acuerda de cuáles son estas tres cantidades? Las que estuvimos hablando antes de salir de vacaciones. Presión, ¿qué otra? Volumen y tiempo. Volumen y temperatura. ¿Ok? Entonces, estas son las tres que definen el estado, o sea, ese momento de la energía interna de un cuerpo, ¿no? De un sistema. Termodinámicamente, son las tres cantidades que nos importan y que estas son las que van a modificar a la energía interna y demás, ¿no? Y bueno, y la energía interna está estrechamente relacionada con la temperatura, pero bueno. Entonces, la idea cuando dos objetos están en contacto termodinámico es que estas tres cantidades de presión, volumen, van a modificarse, ¿sí? Hasta que las temperaturas en ambos sean la misma. Recuerden que la forma en la que un objeto cambia de temperatura es diferente dependiendo del material. Entonces, si hay un objeto
a 50 grados centígrados y otro a 100 grados centígrados, eso no obliga a que la temperatura en el equilibrio sea 75, porque depende del material, depende de su volumen, depende de su presión. ¿Ok? Entiendo, Liam. Estaré al pendiente. Entonces, eh, por eso es que no todos los, por eso cuando nosotros arrojamos agua muy caliente, ¿sí? A un balde de agua fría, no necesariamente va a llegar a la temperatura de en medio, a pesar de que es el mismo material. Alguien, am, a ver, ¿por qué si yo arrojo la misma cantidad, digamos, 1 litro de agua fría a 4 grados centígrados, a 5 vamos a ponerle, a 5 grados centígrados, y 1 litro de agua caliente a, a 100 grados centígrados? La temperatura sería exactamente en valor intermedio. ¿Cuánto sería? Sería 5,95, la mitad, 45, 47,5. ¿Sí? La idea es que si nosotros arrojamos la misma cantidad de agua, llegaría a 47,5 grados centígrados. ¿Ok? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, que la temperatura o la forma en la que cambia la temperatura del agua caliente es diferente a la del agua fría. ¿Sí? Mientras más cerca estemos del 0 y más o del 100, la forma en la que cambia la temperatura es diferente. Recuerden que en general entre 0 y 100 lo mantenemos más o menos igual, pero en la realidad no es idéntica la forma en la que cambia la energía, la temperatura. ¿Ok? Entonces, por eso en el equilibrio termodinámico no necesariamente es la temperatura del medio, porque depende de cómo cambia la temperatura entre uno y otro material o uno y otro objeto. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces vamos a poner eso. El equilibrio termodinámico no necesariamente se encuentra en la temperatura media, ya que diferentes materiales cambian su temperatura de diferente manera. ¿Qué es, jóvenes? Eh, lo que define la forma en la que cambia la temperatura de los diferentes materiales. ¿Cómo se llama esta cantidad? ¿Alguien se acuerda? ¿El calor específico? El calor específico, así es. Muy bien. Entonces avanzamos a la primera ley. Antes de hablar un poquito de la primera ley, porque como dije, ah,
una relación de energía interna, calor y trabajo, ¿ok? Vamos a hablar primero sobre cómo es que el trabajo y la energía de un sistema están relacionados. De hecho, hubo un momento en el que les pasé una imagen. Voy a pasarles otra bastante parecida. Hace tiempo se hizo un pequeño experimento en el que se tenía así un cilindro lleno de agua y en este cilindro se colocó unas paletas, así como ven aquí, unas pequeñas hélices. Sobre las hélices se colocó ay, se me olvidó cómo se llaman esas cosas, una polea y un peso, ¿de acuerdo? El cual va a ejercer un trabajo, es decir, va a ejercer una fuerza una energía que va a mover este cigüeñal, ¿ok? Y va a mover estas paletas. Cuando comenzaron, el investigador se dio cuenta que cuando las paletas estas comenzaron a moverse, la temperatura del agua cambió. De hecho, aumentó, ¿sí? Es decir, al, al aplicarle trabajo al agua, la temperatura cambió. Que la temperatura cambie implica que la energía interna cambie. Pues resulta que eso está relacionado de la misma manera a cuando aplicamos calor, ¿sí? A un objeto que también la temperatura va a cambiar. ¿Ok? Ese fue un pequeño experimento que se hizo hace tiempo. Y entonces se encuentran que el calor y el trabajo, calor absorbido o emitido, es decir, perdido, y el trabajo aplicado o realizado aumenta o disminuye la energía interna del sistema. Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasó? Bueno, cuando nosotros suministramos energía, o sea, calor, perdón, que es suministración de energía, ¿no? Al sistema, en este caso es el agua, la energía interna de este sistema, observado directamente a través de la temperatura, va a aumentar, ¿ok? Si aplicamos, si le realizamos un trabajo al sistema, entonces va a ocurrir lo mismo. Si, en cambio, se pierde o se emite calor de alguna manera, es decir, se enfría, ¿sí? Entonces hay una disminución de la temperatura. Por eso pongo aquí los que están entre paréntesis están relacionados, los que no están entre paréntesis están relacionados. O si el sistema es el que realiza el trabajo, significa también una pérdida de energía. ¿Ok? ¿Por qué? A ver, pregunta, jóvenes. Cuando nosotros aplicamos trabajo sobre el agua, esta agua va a aumentar de temperatura.
Pero si el agua es el que aplica trabajos sobre las poleas estas, sobre las hélices de aquí, entonces el agua va a perder, va a disminuir su temperatura. ¿A qué creen que se deba? ¿Cómo, cómo definen ustedes trabajo, jóvenes? Acción que se aplica a un objeto. Mm, eso más bien estaría relacionado con el término fuerza. O sea, sí tiene una cierta relación, pero el trabajo no es una fuerza exactamente, pero sí está relacionado para realizar una acción. Si no es una fuerza, ¿qué es? Como una actividad de movimiento. Pero ¿qué necesitamos obtener para poder realizar un movimiento? Energía. Energía, exacto. ¿Sí? Entonces el trabajo es la energía, ¿va? Pero es una energía que nos realiza justamente lo que comentaba su compañero, que es la acción de mover el cuerpo. ¿Sí? Entonces es la energía necesaria para realizar una fuerza, ¿sí? O acción. El trabajo es energía. De hecho, se puede ver también como una transferencia de energía. Es decir, lo que hace el trabajo es transferirle energía a un objeto para que éste se pueda mover, por ejemplo. Cuando nosotros empujamos algo, un estante, lo que sea, le voy a poner llantitas por que sea más fácil, ¿sí? Y lo empujamos hacia acá. En principio, sí estamos aplicando una fuerza, ¿ok? Pero esa fuerza va a desplazar el objeto una cierta distancia. La energía necesaria para mover este objeto con esta fuerza, esta distancia, ese es el trabajo. Se pone como fuerza por distancia. O sea, no es nomás la fuerza. La fuerza sin movimiento no es trabajo. ¿Ok? Es a partir del momento en el que yo le suministré la energía necesaria a este objeto para que se moviera a esta distancia, en la cual estoy realizando un trabajo. Lo mismo va con este de aquí. Cuando el objeto cae, es que realiza el trabajo. Cuando está ahí detenido, no está realizando nada. Puede haber fuerzas, puede haber una suma de fuerzas. Puede ser que aquí se esté jaloneando, ¿no? Que esta polea esté jalando hacia arriba y por supuesto la fuerza de gravedad. Si esta fuerza que va hacia arriba y la fuerza que van hacia abajo son iguales, entonces no hay movimiento aquí en la pesa. Por lo tanto, no hay trabajo. Hasta que se mueve que hay trabajo. ¿Preguntas sobre eso? Ok. Entonces, lo que realmente está ocurriendo es que yo a este objeto le estoy suministrando energía para que se pueda, para que este objeto adquiera la energía necesaria para moverse. En ese sentido, sí, podemos identificar ¿cómo se diría? La relación que existe entre calor y trabajo, ¿no? Porque el calor, ¿qué es, jóvenes?
¿Energía calorífica o térmica? Sí, pero no basta con eso, porque también la energía interna es un tipo de energía térmica relacionada con la temperatura. ¿Cuál era la diferencia entre temperatura y calor? No sé si estoy bien, pero calor es la energía que se pasa de un cuerpo a otro y la temperatura es, pues, eh, propia de un cuerpo en específico, ¿no? O algo Así, así. así es. Digamos que la temperatura es la energía almacenada en un cuerpo y el calor es la energía transferida. ¿Sí? Es la transferencia de energía calorífica, ¿va? Entonces, si el trabajo es energía de transferencia, energía transferida a un objeto para que éste pueda moverse, y el calor es energía transferida para que éste aumente su temperatura, entonces hay una relación, una analogía entre calor y trabajo, ¿no? En ese sentido. Por eso es que uno puede hacer así esta relación y hablar de lo siguiente, ¿no? Básicamente, bueno, aquí este experimento lo demostró claramente, ¿no? Ya ahorita ya estábamos nosotros hablando un poquito de la parte teórica de lo que significa trabajo y significa calor y vemos que hay una relación entre una y otra, pues que ambas cantidades hablan de transferencia, ¿ok? Pero ya este experimento lo demuestra. Y hay muchos más, ¿va? Este fue el más sencillo, fue el primero. Ahora, bueno, entonces el calor y el trabajo están relacionados entre ellos, como ya dijimos. Ambos son energías que fluyen de un cuerpo a otro, ¿no? Aunque uno generalmente está relacionado con el desplazamiento y el otro se relaciona con la temperatura, pues ambas son energías, eso es lo importante. Si el trabajo, por ejemplo, acá, cuando nosotros aplicamos trabajo aquí, significa que se le está aplicando energía al agua. Por eso es que al aplicarle trabajo al agua, la energía va a aumentar porque se le está aplicando energía y por tanto la temperatura aumenta. Si fuera el agua el que realiza el trabajo, entonces igual que esta persona le está dando energía a este objeto para que se mueva, ¿sí? El agua le estaría dando energía a las paletas para que se movieran y entonces el agua perdería parte de su energía. Por eso es que se enfría. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Y entonces, eh, gracias a esto, uno puede encontrar una pequeña ecuación. Voy más rápido de lo que creí, pero yo creo que les digo lo necesario. ¿Sí? Podemos encontrar una ecuación que relaciona a la energía interna con el trabajo y el calor. Esa ecuación nos dice la diferencia de energía interna, la energía interna se representa comúnmente con una U, es igual a el calor menos el trabajo. Este signo menos es muy importante, pero primero vamos a decir que U es energía interna, ¿va? Habíamos dicho que la Q es el calor y la W es el trabajo.
Entonces, ¿qué significa ese signo menos? Bueno, la idea es que de alguna forma va a aumentar la energía interna, ¿va? Todo tiene relación con los signos o qué representan los signos sobre estas dos cantidades. Vamos a poner acá. Representación de los signos. Esto ya lo habíamos comentado con respecto al calor. Nosotros habíamos ya concluido que en el caso del calor, es la letra Q, el signo menos representaba pérdida de energía. ¿Ok? Y el signo más significaba ganancia de energía. Puede ver como absorción. Absorción de energía o emisión de energía. ¿Ok? Esto ya lo habíamos comentado. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo? Veamos. Analicemos este de aquí. Si todo este sistema de máquina, que es la polea y las paletas de aquí, realizan un trabajo sobre el agua, ¿qué le pasa a la temperatura? Si la polea hace de algún modo trabajo en el agua, pues Ajá. eleva la temperatura. Eleva la temperatura. Así es. Entonces, chéquense que si, ¿cómo decirlo? Si no estuviera este de aquí, elevar la temperatura significa aumentar la energía interna, ¿cierto? Pero para que una energía interna que aumenta debe de ser positiva, ¿va? Ahorita lo vamos a poner. Debe ser positiva. Que está muy relacionada con esto. Entonces, ¿qué significa el signo menos de aquí? Que cuando yo le doy energía, ¿sí?, al sistema, cuando yo le realizo un trabajo al agua y esta aumenta, entonces el signo menos significa que voy a realizar un trabajo sobre el sistema, o también llamado trabajo de entrada. ¿Para qué? Si este es trabajo de entrada y este es negativo, cuando se multiplica por este signo menos, se vuelve positivo y entonces la energía aumenta. ¿Sí me doy a entender la formulita? Profe, ¿lo podría repetir? Ajá. Cuando hay trabajo de entrada, como aquí lo estamos viendo, ¿ok? Significa, o vamos a utilizar un signo negativo. Si esta cantidad de aquí, esta, fuera negativa, esta cantidad negativa se multiplica por este signo menos que está a la izquierda. ¿Va? Y entonces tendríamos una multiplicación de menos por menos. ¿Y menos por menos qué nos da? Más. Más. Así es.
y el más implica que hay un aumento de la energía. Entonces, es necesario que esto sea menos y tenga aquí este signo de aquí. Ahora ustedes me dirán, profe, ¿por qué ahí no es? ¿Por qué no al revés? ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, pues está en relación al objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es el agua, en este caso. A eso se le llama sistema. Cuando yo les diga el sistema tal, me estoy refiriendo al objeto de estudio, ¿verdad? Y en este caso es el agua. Entonces, ¿cómo decirlo? Como el agua, ok, ya vi otra manera de decirles. Cuando el objeto que realiza el trabajo, que en este caso es la polea, lo realiza sobre el agua para esta polea de aquí, esta paletas, hay una pérdida de energía. Pero eso implica una ganancia para el agua. ¿Ok? Como el agua tiene que ganar energía, pero las paletas tienen que perder energía, por eso es necesario el signo negativo. Ahí está. Ahí está la razón. ¿Ok? Entonces, pero para el agua implica una energía de entrada, olvidándonos un poquito de las paletas. Por eso es que nuestro objeto de estudio es el agua, por eso lo decía. ¿Ok? Y en caso contrario, que es cuando el agua es el que realiza el trabajo, hay una pérdida de energía. Entonces, un trabajo con signo positivo lo vamos a ver como energía de salida o trabajo de salida. Trabajo de entrada significa trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Nuestro objeto de estudio, en este caso es el agua. Trabajo de salida significa trabajo del sistema. Es decir, que el sistema es el que va a realizar el trabajo a todo lo demás. ¿Ok? Y de la misma forma, en el caso de energía interna, es la U. Esto tiene mucha relación con esto mismo de aquí. Es igual. Más que no es necesario que sea emisión y absorción. ¿Preguntas? Ok. Entonces, finalmente vamos a concluir con que la primera ley enuncia lo siguiente. La energía de un sistema no puede crearse ni destruirse. Solo transformarse de una a otra. Esto es lo que dice ya la primera ley. Y está relacionada con esta formulita de aquí. Es decir, el trabajo se va a convertir en energía interna, el calor se va a convertir en energía interna, y a su vez la energía interna se puede convertir en calor o trabajo.
podemos brincar entre estos tres tipos de energía. ¿Ok? Una transformándose en la otra. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguna pregunta? Entonces, de aquí, si nosotros hacemos un pequeño despeje, llegaríamos a que la diferencia de calor, ¿sí?, sería igual a la suma de la energía interna más el trabajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ejemplo. Ok. Ejemplo. Si un gas absorbe 800 joules de calor y realiza un trabajo neto de 200 joules, mientras expulsa 300 joules de calor, en el proceso, se observa que el calor neto de entrada es bueno, primero, antes de eso, el proceso encuentra la energía interna. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestros datos, la fórmula, el procedimiento y el resultado. Dentro de los datos nos dicen calor inicial. No, o calor de absorción, mejor vamos a ponerlo así. Calor de absorción, calor de emisión, son 300 joules. ¿Sí? Y ya nos dan el trabajo neto. ¿Qué significa? Que ya nos dan delta W, que son 200 joules. ¿Ok? Entonces necesitamos la energía interna. La energía interna es igual al calor o a la diferencia de calor menos la diferencia de trabajo. Está muy chiquito, ¿verdad? Vamos a hacerlo más grande. ¿Ok?
Ahora, lo primero que hay que hacer es encontrar la diferencia de calor entre estas dos. ¿Sí? Quedamos que cuando un objeto se absorbe es positivo y cuando perdemos o expulsamos es negativo. De ahí que la diferencia de calor es 800 joules menos los 300 que perdió, dándonos un total de 500 joules. ¿Ok? Entonces la energía es igual a estos 500 joules de calor menos los 200 de trabajo realizado. Por tanto, tenemos 300 joules de energía interna. Chéquense que es trabajo realizado por el mismo gas. Nuestro objeto de estudio es el gas. Entonces, este es el sistema, ¿va? Como el gas es el que realiza el trabajo, entonces al trabajo lo consideramos positivo y ya nomás se pone la resta entre las dos. No es que el trabajo sea negativo, sino que aquí siempre hay una resta. ¿De acuerdo? Y bueno. ¿Preguntas? Profe, se Dígame. puso joules en el, bueno, 300 joules porque lo que se estaba buscando era la energía interna, ¿verdad? Sí. Estos 300 joules de aquí son el calor que se expulsa, que pierde, ¿ok? Y estos 800 es el calor que se absorbe. Entonces, la diferencia entre la absorción y la pérdida o emisión son estos 500 joules. ¿Sí? Entonces, no estoy seguro si te referías a estos o a estos de abajo. ¿A cuáles te referías? Ah, los de abajo. Ah, sí. Entonces, sí, los de abajo sí son la energía interna. Así es. Entonces ya lo ponemos acá. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Dice, una máquina térmica ¿alguien se le viene a la mente algún ejemplo de máquina térmica? ¿El microondas? El microondas podría ser, ¿sí? ¿Algún otro? Una tostadora. Una tostadora, muy bien. ¿Una plancha? Una plancha. Una cafetera. Una cafetera. Hay una muy importante que está en sus casas. Sin eso no sabríamos qué hacer. La estufa. Bueno, sí. Sí, bueno, un poquito, no sé si cuál es más importante que la otra. Yo creo que es más importante la que estoy pensando. Es una cajota bien grande que comúnmente está por ahí aislada. ¿El refri? El refrigerador, así es. Sí, sí, porque podríamos comprar comida, no necesariamente la estufa, pero sí necesitamos almacenarla en caso de que no nos la acabemos, ¿eh? Entonces el refrigerador es muy, muy importante. Y también es una máquina térmica. Y otra que, si bien todos estamos en contacto, pero no es así como que esté dentro de la casa, es los motores.
los motores de obviamente los automóviles, pues, y los, ¿cómo se llaman? Se me fue. Las motocicletas, ¿no? También es una máquina térmica eso. Oh, ok, ahí está. Entonces dice, una máquina térmica realiza 240 joules de trabajo, durante el cual su energía interna disminuye 400 joules. Entonces, nuestro objeto de estudio es la máquina térmica, ¿ok? Entonces, su energía interna disminuye 400 joules. ¿Cuál será el intercambio neto de calor? Entonces, primero tenemos el trabajo realizado. Nos lo dan ya directo las cantidades. La cantidad de trabajo, así, sin hacer las restas, así como lo hicimos aquí para este. Son 240, ¿verdad? Y la energía interna disminuye, entonces hay que poner menos 400 joules. Lo que nos preguntan es el calor neto, es decir, esta delta. Entonces ahí vamos a utilizar esta formulita, ¿no? Pueden usar esta, pero luego hay que aplicar aquí el despeje. Entonces sería la diferencia de calor es igual a la suma de la energía interna más el trabajo. Entonces, la energía interna son menos 400 joules. Y el trabajo son 240. ¿Sí? Porque es trabajo realizado por el sistema, por eso es positivo. Cuando es trabajo realizado sobre el sistema es negativo, recuerden. Y entonces, pues esto nos va a dar menos 160 joules. ¿Qué significa negativo en el caso de calor, jóvenes? Emisión. Emisión. Se emiten 160 joules de calor. Así es. ¿Sí? Por esta máquina térmica. Que puede ser un tostador, como ahí una compañera mencionó, ¿no? Entonces esto es lo que se está utilizando para calentar el pan. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Entonces, en la semana anterior a irnos de vacaciones, hablamos de tres cantidades muy importantes: presión, volumen y temperatura. Y definimos estas leyes: ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, considerando que la presión, el volumen o la temperatura se mantenían constantes. Bueno, pues si eso ocurre, hay algo que considerar, algunas cosas que considerar sobre la primera ley. A eso vamos ahorita.
¿Sí? Seguimos en primera ley, pero de aquí vamos a hablar algo que se llama proceso isobárico. ¿Ok? ¿Qué significa isobárico? El proceso isobárico significa a presión constante. Cambio de estado a presión constante. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a imaginarnos un pistón, como el de nuestros coches o motocicletas. ¿Sí? Este pistón ejerce una fuerza hacia abajo o hacia arriba. En este caso lo está considerando hacia arriba. Esta fuerza está relacionada con la presión de esta manera, con esta formulita. ¿Sí? La presión es igual a la fuerza sobre el área. Caso contrario, la fuerza es igual a presión por el área. Entonces, la presión es igual a fuerza sobre área. De hecho, parte de la definición de presión es fuerza aplicada sobre una determinada área. Y esta formulita que está ahí indica que conforme la fuerza aumenta, la presión aumenta, pero aún más importante que eso, porque eso es bastante obvio, ¿no? Cuando el área disminuye, la presión aumenta. Por eso es que las cosas con filo, válgame, son cortantes. El filo lo que hace es disminuir el área a una cantidad exageradamente pequeña y entonces la presión ejercida sobre ese punto, ¿sí? Digamos, es más grande con la misma fuerza. O sea, necesitamos menos fuerza para poder clavar un objeto con un área reducida. Por eso las agujas, todo ese tipo de cosas tratan de ser lo más delgada posible, podríamos decir. ¿Ok? Para al menos atravesar la piel por el área. Mientras más pequeña sea esto, más grande se vuelve esta cantidad. Ok. Y entonces, de aquí si despejamos esto, pasamos el área por acá multiplicando y encontramos que la fuerza es igual a la presión por el área, ¿no? Bueno, el asunto aquí es que el pistón se va a levantar este cachito. Este delta X significa un cambio en longitud. Cambio en distancia. O de altura. ¿Ok? Al cambiar la altura va a cambiar el volumen en la cual se encuentre, no sé, algún gas sobre debajo de este pistón, ¿no? Entonces, al cambiar el volumen, ¿sí?
si mantenemos sobre el pistón una fuerza, la misma fuerza todo el tiempo, vamos a decir aquí, si la fuerza se mantiene igual, entonces la presión se mantiene constante, es decir, no cambia. ¿Sí me doy a entender con eso? Como la fuerza y la presión están relacionadas, el área es el área del pistón, es decir, el círculo que está abajo, ¿va? Eso no va a cambiar tampoco. Entonces, si la fuerza no cambia y el área no cambia, la presión no cambia. ¿Sí? Eso es lo que significa el gráfico de aquí, que queremos que la presión sea la misma. Entonces, lo único que va a cambiar es el volumen. Pero, ¿qué pasa? Pues hay un desplazamiento. Eso es justamente lo que indica también esta cosa de aquí, desplazamiento. ¿Ok? Y al haber un desplazamiento, entonces hay un trabajo. Solo se desplaza el pistón. Por tanto, hay un trabajo aplicado. ¿Sí? Y el trabajo va a estar relacionado con la presión y la diferencia de volumen, perdón. Esto es trabajo termodinámico. La formulita. Si se checan, hace un momento les di esta otra formulita, fuerza por distancia. Bueno, pues si nosotros multiplicamos esta fuerza por esta distancia, queda como la fuerza expresión por el área. Esta multiplicación del área por el incremento en altura es volumen. Entonces queda presión por la diferencia de volumen. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguien tiene alguna duda? Pueden preguntarme, jóvenes. ¿Me lo podría volver a explicar, por favor? Sí. Habíamos hablado en un principio que la definición de trabajo es la energía realizada para realizar una fuerza o acción, ¿sí? Y este objeto se comience a mover, como sus compañeros habían comentado. Entonces, el trabajo es la fuerza por la distancia aplicada, o sea, la fuerza aplicada por la distancia recorrida, ¿va? Eso es trabajo. Así nos lo enseñaron en el curso de Física 1. Entonces, visto desde el pistón, la fuerza es esto de aquí. Presión por área. Eso es fuerza. ¿Ok? La presión del gas que está ejerciendo aquí abajo para levantar el pistón por el área que se está aplicando sobre todo el pistón, que es el área del círculo, ¿no? Y este delta X, este triangulito X, es el desplazamiento. Estaba en esta posición y luego va a estar en esta posición. El pistón. ¿Ok? Entonces, básicamente esta es la distancia que se va a mover el pistón. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Entonces, si yo multiplico la fuerza por la distancia que se mueve el pistón, eso es trabajo. Visto desde el punto de vista de acá. Ahora bien,
Con respecto al gas que está debajo del pistón, esta fuerza se puede calcular multiplicando la presión por el área. Entonces yo cambio la fuerza, cambio fuerza por presión y área. Entonces queda presión, área, desplazamiento. Pero resulta que el área por el desplazamiento es volumen. Recuerden que cuando ustedes tienen un prisma, en este caso un cilindro, ¿ok? La forma en la que uno calcula el volumen siempre es el área de la base por la altura, que a veces se pone con una letra H. Entonces es área de la base por altura. Eso es volumen. De cualquier figura prísmica que sea así, recta. Puede ser un cilindro, como es este caso, o puede ser rectangular o cuadrática, no importa, siempre es área por altura. Entonces el área por la altura recorrida es la diferencia en el volumen. Volumen inicial, bueno, volumen final menos volumen inicial. Por eso se cambia a esta expresión. Esto es lo que está tachado en azul. ¿Sí me di a entender? Sí, maestro, gracias. Ok. Entonces, bueno, pues así encontramos el trabajo para un proceso isobárico que es a presión constante. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillito. Suponga que el gas dentro del cilindro, se dilata a una presión constante. Por lo general hay que mencionar que la presión es constante, pero si a ustedes en un problema no les están diciendo explícitamente que la presión va a cambiar, es decir, que les den dos presiones o que busquen encontrar la segunda presión o la primera presión, o sea, presión inicial, presión final. Si no les hablan de que hay cambio en la presión, entonces hay que considerarla como presión constante, ¿va? Entonces, esta palabra puede estar de más. ¿Sí me di a entender? De 200 kilopascales. En tanto que su volumen aumenta eh, de 2 de 0.002 metros cúbicos. Yo cuando pongo metros cúbicos pongo este signo, ¿eh? Signo significa potencia. Pero recuerden que en el aula virtual no es necesario. Aquí nomás ponemos la letra a la derecha. Digo el número a la derecha. A 0.005 metros cúbicos. ¿Qué trabajo realiza el gas?
Ok, entonces, los datos ¿dónde están? Los datos que tenemos es presión de 200 kilopascales. ¿Se acuerdan qué significa kilopascales, jóvenes? Yo no. ¿Qué significa el prefijo kilo? 1000. 1000. Así es. Entonces son 200.000 pascales. Entonces, lo único, ahorita por el momento solo nos están preguntando el trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo es presión por la diferencia de volumen. ¿Va? En un proceso isobárico. ¿Ok? Entonces, primero vamos a calcular la diferencia de volumen. ¿Cuál es volumen final? Menos el volumen inicial. ¿Ok? Entonces eso nos va a dar 0.003 metros cúbicos. Y ya calculamos el trabajo como la presión de 200.000. Lo vamos ya a escribir como debe. Pascales por 0.003 metros cúbicos. Igual. Entonces, la multiplicación de esto, y lo pueden checar con calculadora, nos van a dar 600 pascales por metro cúbico. Pascales por metro cúbico, jóvenes, cuando ustedes tengan cantidades así, exactamente esto se convierte en joules. Eso es la definición de joule, justamente. Entonces, lo que aquí tenemos son 600 joules. ¿Ok? Si no tenemos pascales, si tenemos, por ejemplo, atmósfera o mililitro de mercurio, que son las otras dos cantidades de presión que hablamos, hay que convertirlas primero a pascales para poder recuperar las unidades en joules. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Sí, profe, ¿cómo se transformaba, por ejemplo, la atmósfera a pascales? Ok, a ver, vamos a ver. Ahí tenemos nuestras cantidades por acá. Déjeme checar, porque eso sí no me acuerdo muy bien. ¿Se los puse en material de apoyo? No. En conversiones, de veras. Aquí está. Una atmósfera conversión. Una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Recuerden que eso significa potencia. ¿Ok? Esa es la conversión. Y el de
Aquí está. Y el otro se le llama MM, que es mililitro de mercurio. Un mililitro de mercurio, así se pone, es igual a 133.3 pascales. Ahora, continuemos con el problema. Si el sistema se mantiene con ¿qué serán? 200 joules de energía interna. ¿Cuánto es la transferencia de calor y de qué tipo es? Es decir, si es absorción o emisión. Entonces, aquí nos están dando la energía interna. Neta, es decir, la delta U como 800 positivo. ¿Ok? Ahora, habíamos quedado que la diferencia de calor era igual a la energía interna más el trabajo. ¿Ok? Ahora, el trabajo en este caso es este de aquí. De hecho, es así. ¿Ok? En este caso son los 600 joules. Y es el trabajo que realiza el gas, que es nuestro sistema. Entonces debe de ser efectivamente positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la diferencia de calor van a ser 800 joules más 600 joules. Y esto nos da un total de 1400 joules. Sí, creo que aquí se mantiene, es una mala palabra, sería aumenta. Aumenta sería una palabra más adecuada. ¿Ok? Entonces, el resultado son 1400 joules. ¿Y de qué tipo es? ¿Absorción o emisión? Absorción. De absorción. Así es. ¿Preguntas hasta aquí? Yo, profe, ¿le podría Dígame. subir poquito, por favor? Claro. Espérame. Oh. Ahí está. Marco. Listo, profe, gracias. Luego le pasó. Bueno, ni modo. Ok. Bien, vamos con lo siguiente. Procesos adiáticos.
Entonces, esto es un proceso isobárico, ¿va? Tenemos además un proceso adiabático. Conseguir un proceso adiabático es exageradamente complicado, pero bajo ciertas condiciones podemos tener un proceso aproximado, análogo a lo que queremos que sea diabático. ¿Qué significa diabático? Es aquel en el que no hay intercambio de energía térmica. Entre un sistema y sus alrededores. ¿Sí? Aquí igual podemos imaginarnos un pistón. ¿Sí? Igual podemos imaginarnos un pistón en el que también hay un cambio aquí en el volumen. Sin embargo, la idea es que el calor del gas no se transfiera al pistón o el cilindro. ¿Ok? Eso es, como les digo, pues mientras incluso en contacto, como si están en contacto termodinámico, pues es exageradamente complicado lograrlo. Entonces, ¿en qué punto se logra? Bueno, en principio, si el gas, o sea, antes de que haya aquí el trabajo, la expansión, ¿no? El gas encuentra una cierta temperatura. La idea es que sea la misma temperatura a la cual se encuentra el cilindro, es decir, están en equilibrio termodinámico. ¿Ok? Si el movimiento del pistón ocurre con mucha rapidez y de alguna manera se pone aquí una, no sé cómo decirlo, se tiene una capa aislante con algún material. ¿Okay? Nada es completamente aislante, pero hay muchos materiales que son aislantes a un grado lo suficientemente grande. Si el cilindro está cubierto con un material aislante y se dilata con mucha rapidez, entonces el proceso se considera más o menos adiabático porque no va a haber transferencia de calor entre el gas y el cilindro. ¿Sí? O no es, porque la transferencia de calor no es instantánea en ese sentido. Además de que la cobertura de aislante, ¿sí? No permite el intercambio con mucha facilidad. Entonces, sí podemos lograr un proceso adiabático o aproximadamente adiabático. El objetivo, como aquí el diagramita lo dice, es que no haya transferencia de calor. ¿Ok? Entonces, al no haber transferencia de calor, tendríamos que la energía interna es igual a menos el trabajo, ¿no?
Siguiendo, obviamente, la primera ley que es. Ahí, ¿dónde está? Esta de aquí, ¿no? Si esto es 0, solamente nos queda esta parte de acá. Que quedando así. Y entonces nos está diciendo que la energía interna únicamente va a depender del trabajo realizado sobre el sistema. ¿Ok? Aquí estamos considerando que delta Q es igual a 0. ¿Alguna pregunta? Igual, esto se puede ver así, que el trabajo realizado sea igual a la pérdida de energía interna. Es decir, dependiendo de cuánta energía se pierde, ¿sí? Es el trabajo que se está realizando. Sobre el sistema, recuerden que el gas es el que realiza el trabajo sobre el pistón. ¿Ok? Entonces, básicamente pierde energía y se enfría al momento de incrementar el volumen. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no entendí. Okay. Como estamos hablando básicamente en relación al gas, nuestro sistema es el gas que está aquí adentro. ¿Ok? Aquí adentro. Entonces, cuando el gas se expande empujando el pistón hacia arriba y entonces se incrementa el volumen, por supuesto que se realiza un trabajo, como lo vimos acá, ¿no? Entonces, al cambiar el volumen se realiza un trabajo, ¿va? El asunto aquí es que el trabajo es realizado sobre el pistón, es decir, el gas es el que empuja el pistón. ¿Ok? Lo cual significa que este trabajo es positivo. Es un trabajo positivo. Lo habíamos visto acá, ¿no? Trabajo del sistema es positivo. El sistema es el que realiza, en este caso, el empuje del pistón. Cuando el pistón empuja al gas, es diferente. Ahí el trabajo es negativo sobre el gas, ¿no? Considerando al gas como nuestro objeto de estudio. Entonces, como el gas es el que empuja el pistón, entonces se considera que el trabajo debe de ser positivo. Entonces, si el trabajo es positivo, si lo mantenemos así en positivo, eso implica en realidad una disminución de la energía. ¿Por qué? Porque el gas le está suministrando energía al pistón para que éste se mueva. ¿Ok? Recuerden que la energía no se va a crear ni destruir. Para que se mueva el pistón necesita energía. ¿De dónde va a adquirir esa energía? Del gas. Y esa energía que necesita el pistón para moverse es justamente el trabajo. Y a la vez está relacionada entonces con una pérdida de energía interna. Por eso el signo negativo. Y perder energía interna significa que el gas aquí va a enfriarse. ¿Sí? Pero sí me doy a entender. Sí, profe. Ok.
Entonces, también hay un mecanismo, nomás que es un poquito más complicado de explicar, que tiene que ver con el refrigerador, pero igual y eso lo vemos el viernes. Que para alcanzar a explicarles el último proceso y no andar con tanta prisa. Es el proceso isocórico. Entonces, aquí lo que solamente no hay cambio de transferencia de energía, no hay calor. Acá o se mantiene el equilibrio termodinámico y acá la presión es constante, ¿va? En el proceso isocórico, para terminar nuestra clase de hoy, es un proceso en el que no hay trabajo realizado, ni sobre el sistema, ni del sistema. Entonces, tomando en cuenta el trabajo es presión por el cambio de volumen, ¿ok? Entonces implica que no hay cambio en el volumen. Recuerden que este delta significa cambio del volumen. Entonces, el cambio del trabajo, de la energía, el intercambio de la energía a través de trabajo, es considerando un cambio en el volumen. Si el trabajo es cero, entonces no hay cambio en el volumen. ¿Sí me doy a entender? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Entonces, de ahí la palabra isocórico, que está relacionado con volumen, la palabra córico. Son palabras que vienen del latín. Entonces, así pues, de la primera ley, se tiene que la energía interna del sistema va a ser exactamente igual al calor, ¿sí? A la diferencia de calor. Un ejemplo de esto, cuando se tiene igual un cilindro en el cual no vamos a cambiar esta vez el volumen, no es un cilindro móvil, como los pistones, ¿va? Y en este tenemos agua. Lo único que vamos a hacer es suministrar calor. Conforme le suministramos calor, el agua va a comenzar a evaporarse, pero no va a haber trabajo realizado dentro de todo esto, ¿sí? Porque las paredes no se van a mover, no hay nada que se mueva, simplemente el volumen se va a mantener constante. ¿Ok? Cuando tenemos algo así, significa que la energía interna del sistema, que en este caso es el agua, depende únicamente del calor suministrado. Y es lo que está tratando de poner en diagrama aquí. ¿Preguntas?
Ok. Ah, cierto, se me olvidaba. Bueno, eso es isobárico, ¿va? Isocórico, perdón. Isocórico. Entonces tenemos un proceso isobárico, que es presión constante, hay intercambio de calor y hay también trabajo. ¿Ok? En el isobárico, o perdón, adiabática, no hay intercambio de calor. Y en el isocórico no hay trabajo. Tenemos un último proceso llamado isotérmico. Iso básicamente significa el mismo. Entonces, isotérmico significa misma temperatura. Entonces, es un proceso en que se mantiene la temperatura del sistema. Es decir, la temperatura es constante. ¿Qué implica eso, jóvenes? Si la temperatura es constante, ¿qué otra cantidad no cambia? El volumen. No necesariamente. Podemos cambiar volumen y si cambiamos presión, podemos mantener la misma temperatura. ¿Con qué cantidad está estrechamente relacionada la temperatura? La energía interna. La energía interna. Si la temperatura no cambia, ¿qué le pasa a este delta U? ¿Se queda igual? ¿Qué significa la delta? Diferencia de temperatura interna. Ajá, diferencia de energía interna. Entonces, si la temperatura no cambia y la temperatura está relacionada con la energía interna, la diferencia de energía interna sería igual a ¿qué? Ya que si la temperatura no cambia. ¿Qué es una diferencia? Hablando de operaciones. Una resta. Una resta, así es. Entonces, básicamente, este delta U significa energía final menos energía inicial. Si la temperatura es constante, si la temperatura inicial es igual a la temperatura final, entonces, ¿cómo son las energías iniciales y finales entre ellas? Iguales. Iguales. Por lo tanto, la diferencia sería igual a ¿qué? A cero. A cero. Así es. Entonces, ahora lo que estamos haciendo cero es la diferencia de energías internas. ¿Sí? Así que
por la primera ley tiene que como esto va a ser cero, simplemente tenemos que la diferencia de calor es igual a la diferencia de trabajo. Entonces el calor va a realizar un trabajo o el trabajo va a generar calor sin cambiar la energía interna del sistema. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Entonces podemos concluir eso. El calor realizará un trabajo o el trabajo suministrará calor sin cambiar la energía interna. ¿Sí? Aquí está, el hecho es que pierda y gane energía, ¿va? ¿Sí me entienden? O sea, más bien vamos a cambiar esto un poquito. Significa que, a ver, no lo puedo cambiar. Ahí está. Más bien sería que el sistema absorbe energía térmica y realiza un trabajo, por lo que al mismo tiempo pierde energía. ¿Ok? Lo que hace que no cambie la energía interna. O el sistema pierde energía térmica. Cuando digo energía térmica me refiero a la Q, el calor, ¿va? Y se le aplica trabajo, lo que mantiene la energía interna del sistema. Recuerden que absorción es ganancia de energía. Realizar un trabajo significa perder energía, por lo que lo mismo que gana es lo que pierde al realizar el trabajo. Es decir, todo el calor se convierte en trabajo inmediatamente. A eso es lo que me refería hace un momento. ¿Sí? Con que el calor realiza el trabajo. O si pierde energía interna, es decir, se enfría, ¿ok? Y se le aplica un trabajo sobre el sistema, entonces al aplicársele trabajo sobre el sistema está ganando energía. Así que pierde energía térmica, pero gana energía mecánica a través del trabajo. Lo que haría que la energía interna del sistema no cambie, siempre y cuando sean iguales. ¿Sí me di a entender? Y eso es lo que mantiene un proceso isotérmico. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Vamos a hacer un ejercicio, ¿alcanzaré?
Tan, 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 tan. No, yo creo que mejor lo dejamos para el jueves. No, yo creo que sí lo alcanzo. A ver, vamos a hacer uno. Vamos a ver. No creo alcanzar, ¿ah? Sí, es que en lo que elijo un buen problema, pierdo tiempo. No, lo vamos a hacer mejor el jueves para no resolvérselo a la prisa y poder contestar sus dudas. Entonces, el jueves vamos a ver la segunda ley y resolvemos algunos ejercicios. ¿Alguien tiene preguntas sobre lo que vimos ahorita? Bien. Entonces, pues nos vemos el jueves. Quisiera que estuvieran todos, ¿va? Y el trabajo ya está abierto, pero si quieren esperarse para el jueves y se los pongo la tarea para el sábado o el domingo. ¿Sí? Ya, todavía no lo abro, perdón. Ya lo voy a abrir. Se los voy a poner para el domingo.